Hola, muy buen día. Esta es una presentación de un Radiographics para la revista RCMA, el cual pertenece a un artículo denominado Neumonías típicas, definiciones, causas, características imagenológicas. Un artículo presentado en el mes de abril del presente año con una pequeña revisión. Bien, acerca de las definiciones, de lo que se tiene en cuenta, lo que significa en el contexto médico denominadas neumonías atípicas, tuvo una relevancia principalmente a finales de la Primera Guerra Mundial, donde los soldados provenientes del frente, en diferentes condiciones, no solamente en un contexto de hacinamiento, sino también en nuevas expediciones, en lugares totalmente nuevos, expuestos a gérmenes nuevos, comenzaron a presentar diferentes presentaciones clínicas acerca del contexto de afecciones pulmonares. Estas mismas fueron tenidas en cuenta en primera instancia a finales de la década del 30, donde por supuesto ya entrada en la década del 40, la literatura radiológica comenzó a tener mayor preponderancia respecto a los hallazgos encontrados en cada uno de los estudios en ese entonces de las placas radiográficas. Actualmente existe una actualización respecto de las guías ATS en cuanto al término de neumonía atípica, que se refiere a un grupo de organismos que causan diferentes tipos de infecciones, en las cuales tienen unas presentaciones clínicas y radiológicas que a veces suelen ser disociadas. En cuanto a la opinión de los autores, el término neumonía atípica se refiere más que nada a un informe radiológico si tiene valor cuando se hace una referencia ante una sospecha de un grupo específico de microorganismos. En cuanto al uso de los informes estandarizados para la transmisión de los diferentes hallazgos radiológicos, tanto en tomografía como en la CRX, puntualmente en el contexto de pandemia de COVID, un presunto comprobado en la pandemia recientemente es un excelente ejemplo de lo que se debe tener en cuenta al momento de brindar claridad y orientación acerca del mismo. Para esta patología en puntual se la decide clasificar en diferentes entidades relacionadas a las bacterias, que pueden ser de origen no zoonóticos, las bacterias atípicas de tipo zoonóticas, y las enfermedades virales. Estas mismas son las que se encuentran relacionadas puntualmente, o mejor dicho, pueden ser reclasificadas a su vez, no solamente según la etiología, sino también en el caso de las zoonóticas, cuáles son normalmente los vectores que pueden estar relacionados con la transmisión de las mismas, como así también de los grupos de edades etarias y grupos de riesgo que pueden ser susceptibles de poder encontrar o de poder contraer este tipo de patologías. En cuanto a las clasificaciones virales, se tienen en cuenta principalmente las características genéticas de las mismas y, por supuesto, todas en común los diferentes hallazgos radiológicos que podemos encontrar en cada una de ellas. En cuanto al grupo de las neumonías adquiridas de la comunidad atípicas no zoonóticas, hablaremos en primera instancia de lo que es las neumonías por micoplasmas, ¿no? Las causas más frecuentes en pacientes pediátricos y adultos jóvenes, tienen una preponderancia entre el 25 y el 30%, es la transmisión, o mejor dicho, la entidad que la provoca es una bacteria intracelular, que es Mycoplasma pneumoniae, y suele transmitirse de persona a persona. Principalmente está relacionada con diferentes brotes epidémicos, ¿sí? En los que suelen interactuar por periodos prolongados de tiempo, y suelen darse en lugares o círculos cerrados. ¿Sí? Los síntomas son similares a los de cualquier otra infección respiratoria, ¿sí? Que van desde la dificultad respiratoria, tos, fiebres difusas, dolores localizados, etc. ¿Sí? Ya la primera imagen que mostramos es una paciente de 12 años de edad, de la cual
en la placa radiográfica anteroposterior nos muestra áreas de engrosamiento a nivel de la pared bronquial con opacidades de aspecto heterogéneo predominantes hacia la zona media y zona baja de ambos pulmones, ¿sí? Como podemos verlo, y una correlación de una imagen axial de una tomografía, el cual es obtenida a nivel de los ventrículos, que nos muestran las áreas de nódulos centroglobulares bilaterales, ¿sí? De aspecto difuso, y vemos también ahí pequeñas áreas de engrosamiento a nivel de la pared bronquial, ¿sí? O sea, comúnmente encontrados cuando se trata de este germen. En cuanto a la legionela, tiene una tasa de incidencia entre el 10 al 15% de los casos de neumonías adquiridas en la comunidad de aspecto atípica, en el cual suele presentarse principalmente en pacientes inmunosuprimidos, como así también los pacientes con patologías hematológicas, procesos neoplásicos y pacientes con reciente trasplante. Los factores de riesgo adicionales muchas veces están relacionados a procesos de hábitos como el tabáquicos y enfermedades pulmonares crónicas, como así también los pacientes que son pasibles de terapias crónicas con el uso de corticoides. Los hallazgos también suelen ser bastante inespecíficos. Esto tiene una particularidad que es la progresión de manera muy rápida en cuanto al el método usado, que normalmente suele ser siempre de primera línea las radiografías, y es como vemos en este caso, la presencia de opacidades multilobares de distribución asimétrica, ¿sí? Que muchas veces suele acompañarse de derrame pleural, en este caso un paciente de 58 años con una exposición ocupacional a las fuentes de agua contaminadas, el cual presenta áreas de consolidación, predominio basal derecho, ¿sí? Con áreas de consolidación a nivel del lóbulo superior, derecho y periféricas a nivel del pulmón, y por supuesto son los hallazgos compatibles con una neumonía multilobar progresiva. Sí, acá vemos cómo ha ido evolucionando en un tiempo de 48 horas, ¿sí? A eso se refería cuando habla de la velocidad en cuanto al proceso infeccioso inflamatorio de la misma. En este caso, tenemos una correlación del mismo paciente 6 días después, donde se observan en las imágenes axiales de una tomografía de tórax obtenidas a niveles del arco aórtico, ¿sí? Como podemos verlo, unas áreas de imágenes en vidrio ilustrado o en vidrio esmerilado, los cuales son multilobares, ¿sí? Con áreas de consolidación sublobar del lóbulo inferior derecho, ¿sí? Donde vemos también la presencia de escaso derrame. Mientras que en esta imagen lo que vemos es la presencia del derrame que se va haciendo mucho más prominente, de aspecto bilateral, con la consolidación mucho más marcada a nivel del lóbulo inferior derecho. En el caso de las neumonías por clamidia, suele estar relacionada con los brotes que son bastante frecuentes en lugares donde existen una población donde están expuestas a personas que han sido previamente infectadas, ¿sí? El modo de expansión de la misma suelen ser las microgotas o gotas de flujo. Los hallazgos radiológicos suelen ser de afectación unilobar con tendencias a la consolidación o áreas de aspecto parchadas, y predominan siempre en los lóbulos inferiores, que pueden o no estar asociados a veces a derrame, por supuesto, a la progresión de afectaciones multilobares en los procesos que son de mucha mayor duración y, por supuesto, dependiendo del estado del paciente, el estado inmunológico del paciente. En cuanto a los hallazgos de tomografía, podemos encontrar el patrón de tipo acinar y áreas de opacidades en vidrio esmerilado en afecciones lobares. Y como vemos en este caso, una paciente de 38 años, donde el hallazgo principal es en una placa de tórax, lo que vemos un área de consolidación
a nivel del lóbulo inferior izquierdo, marcado aquí con una flecha, bien delimitado, el aumento de su radio opacidad, y donde vemos la correlación de una imagen de tomografía que muestra, por supuesto, la consolidación y la asociación de áreas en vidrio esmerilado, ¿sí?, en una neumonía ya lobar. En este caso, una neumonía por clamidia en un paciente de 28 años, lo que nos muestra las áreas de opacidad a nivel suprailiares, ¿sí?, de predominio izquierdo principalmente, y una correlación de la misma, donde en el corte axial de una tomografía computada en filtro de parénquima podemos ver rápidamente cómo ha tenido preponderancia la presencia de el patrón de vidrio esmerilado, áreas de cruzamiento septal, como podemos verlo, ¿sí?, y lóbulos afectados en este caso son el medio derecho y el inferior izquierdo, ¿sí?, compatibles con una neumonía multilobar. En cuanto a las neumonías bacterianas atípicas de estirpe zoonótica, ¿sí?, son puntualmente el grupo de 3 entidades que son las de mayor frecuencia, si bien son muy poco frecuentes actualmente, están más relacionadas principalmente con actividades relacionadas a los trabajos agrarios. En primera instancia hablaremos de la tularemia, junto con ellos el grupo de la psittacosis y la fiebre Q. En este grupo hablaremos, bueno, exactamente del tipo de hallazgos radiológicos que vamos a ir encontrando, en este caso la tularemia una bacteria denominada Franchella tularensis, el cual está provocada principalmente por vectores que lo transmiten, en este caso son los roedores, algunos tábanos y la exposición también a algunos parásitos externos como son las garrapatas, ¿sí? La inhalación de los aerosoles son las principales causas de adquisición de cómo va a ingresar a nivel de la vía aérea, ¿sí? En este caso lo que vemos, los hallazgos frecuentes radiológicos son bastante inespecíficos, suelen ser muy difíciles el diagnóstico, principalmente por la historia clínica, que normalmente se enfoca a los hallazgos clínicos y no tanto a cuestiones epidemiológicas o laborales muchas veces. Y lo que vemos en esta imagen, en un paciente de 23 años, en una radiografía que muestra áreas de opacidades nodulares suprailiares a predominio izquierdo, como podemos verlo, y en una imagen de una correlación en un corte axial de una tomografía computada en el filtro de parénquima pulmonar, podemos ver las áreas de las mismas como han sido marcadas muy perfectamente a nivel subpleural. En este caso, se trata del mismo paciente donde en días posteriores, llamando la atención, digamos, ante la falta de datos clínicos determinados, lo que se lleva a cabo justamente en el estudio progresivo y seguimiento del paciente nos muestra que a nivel infracarinal tenemos la presencia de 2 nódulos sólidos de aspecto periférico, ¿sí?, a nivel del lóbulo superior izquierdo, el cual el médico tratante se decide, junto con el servicio de diagnóstico, llevar a cabo la toma de una biopsia ante la sospecha de las imágenes que son sugestivas, ¿sí? Y posterior al mismo, una vez llevada a cabo la biopsia, guiada por tomografía 3 días después, se muestra justamente cómo es el área del agrandamiento del nivel de las consolidaciones, por supuesto asociado a una nueva presencia de vidrio esmerilado circundante hacia el lóbulo superior izquierdo. Dentro del grupo de las neumonías virales, como bien había clasificado en primera instancia, se deben tener en cuenta cuáles son los gérmenes más frecuentes, más difundidos, y por supuesto las características genéticas del mismo, más que nada por una tipificación. Pero los que llevan o conllevan mayor relevancia son 3 grupos puntuales, ¿sí? Neumonía por influenza,
el virus influenza, el más esparcido a nivel global, el cual siempre tiende a manifestarse en grupos, mejor dicho, en tiempos determinados, es decir, tiene épocas de pandemia marcadas y tasas epidemiológicas definidas, y por supuesto los grupos de virus ARN, como son el caso de los SARS-CoV-1, CoV-2 actualmente, y dentro de ese mismo grupo lo que es el virus de distrés respiratorio del Medio Oriente, que son de las mismas familias. En este caso de la neumonía influenza, normalmente son los dos grandes grupos, el grupo A y el grupo B, los de mayor relevancia a nivel patógeno para humanos, pues sobre todo, con una tasa de mortalidad que es la que predomina a nivel global. En este caso puntual hablaremos de una adquisición de una toma de una imagen axial con una tomografía de tórax en el filtro de parénquima pulmonar, lo que vemos en un paciente de 40 años con un proceso de infección de virus influenza A en una paciente femenina. ¿Sí? Lo que vemos aquí es las áreas de opacidades, ¿sí? De aspecto periféricas, multifocales, asociadas también a la presencia de vidrio esmerilado, ¿sí? Y tiene predominio hacia los lóbulos superiores, izquierdos y ambos lóbulos inferiores. En este caso, lo que vemos es las imágenes representativas de la gripe porcina, influenza porcina H1N1 en dos pacientes, ambos masculinos de 48 y de 53 años, en los cuales las imágenes de tomografía en un corte axial, en el filtro de parénquima, en este caso lo que nos muestra son las áreas de vidrio esmerilado, aspecto o de presentación subpleural, ¿sí? Áreas de consolidación a nivel del lóbulo superior izquierdo. Mientras que en este paciente de 53 años presenta una adquisición de una tomografía en una imagen coronal. Lo que vemos es justamente la manifestación de un patrón ya de una neumonía organizada con áreas de consolidación a nivel subpleural y peribroncovascular, como estamos viendo aquí. ¿Sí? Hay que tener en cuenta las áreas de consolidaciones periféricas que van teniendo, ¿sí? Con opacidades en vidrio esmerilado. ¿Sí? Acá tenemos elemento asociado. Estos son, si bien signos poco común, pero presenta justamente el proceso de neumonía organizada que suelen ser manifiestas en las etapas finales ya de la gripe N1H1 provocada por influenza. En cuanto a la neumonía para influenza, ¿sí? Son este grupo de virus, los patógenos respiratorios más comunes en los procesos estacionarios, el cual afecta tanto a niños como a adultos, y son los subtipos 1 y 4 los patógenos respiratorios por excelencia, pero son los 1 a 3 las causas más comunes de enfermedad de los niños. Los hallazgos frecuentes en la tomografía suelen ser bastante inespecíficos, como lo vemos aquí en este caso en el paciente. Pueden presentar áreas de consolidaciones uniobilaterales. ¿Sí? Normalmente estos hallazgos en la tomografía también suelen tener patrones bastante inespecíficos. ¿Sí? Pueden ser enfermedades centradas a nivel de la vía respiratoria, ya sea con manifestaciones de bronquitis, bronquiolitis y bronconeumonía, las neumonías multifocales, las infecciones unifocales, ¿sí? De únicas o áreas de consolidación única, patrones en vidrio esmerilado u otras opacidades, como en el caso de cuando afectan la pequeña vía, que es la presentación de árbol en brote. En cuanto al COVID, bueno, es una enfermedad que si bien desde el 2019 ha tenido mayor preponderancia, ¿sí? Por sobre todo el brote que ya estamos actualmente incluso padeciendo,
En cuanto al contexto de pandemia, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que forma parte de los virus ARN, tienen una estrecha asociación con animales y huéspedes humanos, ¿sí? Esto es lo que le da una característica bastante particular, y una vez que se encuentran en afección de la vía aérea, suelen provocar, si bien en una tasa baja, pero aproximadamente el 27%, suelen provocar síndrome de distrés respiratorio agudo de manera grave, ¿sí? Existen 6 subtipos de coronavirus humanos, de los cuales los de mayor relevancia médica son el SARS-CoV-2-1 y el 2. En este caso, vemos el estudio de un paciente de 48 años en una reconstrucción coronal de una tomografía computada, en el cual vemos la presencia del vidrio esmerilado a nivel bilateral, ¿sí? De aspectos multifocales, con la presencia de pequeños nódulos acinares, en los cuales tienen mayor predominio a nivel del lóbulo inferior izquierdo, ¿sí? En este caso, no presenta todavía áreas de derrame, en los cuales, si bien no son patognomónicos, pero suelen ser muchas veces acompañados en algunos procesos la sufusión pleural. Dentro del mismo subgrupo tenemos el síndrome de distrés respiratorio del Medio Oriente, en este caso un paciente de 45 años, el cual tenemos como hallazgo radiológico, en primera instancia, áreas de consolidación y de opacidades en las mismas, ¿sí? En los cuales se encuentran de manera bilateral y a predominia del lóbulo superior derecho, y lo cual nos hace sospechar la presencia de una neumonía de aspecto multifocal, ¿sí? Y la correlación con una imagen axial de una tomografía en el filtro de parenquima pulmonar, lo que vemos en el área del lóbulo superior derecho, que muestran opacidades en vidrio esmerilado a nivel subglobal, con, por supuesto, la presencia de engrosamiento de los tabiques, ¿sí? Y da como resultado lo que se denomina el crazy pavement. En este caso, un paciente de 58 años con disnea, ¿sí? Presenta un hallazgo en relación al contexto de pandemia, donde el laboratorio demuestra que tiene la presencia de anticuerpos de reciente data para SARS-CoV-2. Muestra esta imagen las áreas de opacidades de aspecto consolidativas, periféricas, hacia ambos campos pulmonares, hallazgos siempre sugestivos en el contexto de pandemia, por supuesto, con el laboratorio ya confirmado por el mismo, ¿sí? En este caso, un paciente de 69 años, donde la radiografía anteroposterior nos muestra las áreas de consolidaciones periféricas, tanto superiores, medias y basales, con la presencia, donde vemos justamente la preservación de la pleura, sino no asociados a sus funciones pleurales. Y en esta imagen representa un corte axial de una tomografía computada en filtro de parénquima. Lo que vemos es un paciente de 43 años con una dificultad respiratoria severa y fiebre durante el contexto de pandemia de COVID-19. Lo que nos muestra son las áreas de opacidades bilaterales de aspecto simétrico en vidrio esmerilado, con predominio central en este caso, ¿sí? Son características imagenológicas frecuentes por SARS-CoV-2. A manera de conclusión, nos deja que las neumonías bacterianas atípicas son las que comprenden más del 15% de los casos de las neumonías adquiridas en la comunidad. Son las infecciones virales las que pueden constituir un porcentaje similar a estas mismas y que proporcionan aún un mayor preponderancia en el contexto de las epidemias. En cuanto a los patrones imagenológicos, ¿sí? Las áreas de engrosamiento de las paredes bronquiales, opacidades reticulonodulares comúnmente visualizadas en las neumonías por micoplasma, son las que pueden ser el primer hallazgo sugestivos en la presencia de este tipo de microorganismos atípicos.
Y en el caso del papel de las imágenes, el diagnóstico de neumonía típica difiere de la tradicional o de la típica, que son las que pueden ayudar a confirmar la posibilidad de afectaciones pulmonares en pacientes con síntomas poco claros o en el caso multisistémicos. Y el diagnóstico y manejo de los patógenos atípicos pueden variar ampliamente, por supuesto el diagnóstico y la prevención de las diseminaciones comunitarias para algunos tipos de microorganismos atípicos que pueden tener un impacto de relevancia en cuanto a las políticas de salud, no solamente locales, sino también regionales o hasta incluso globales. ¿Sí? Les dejo el artículo por si quieren explayar acerca un poco más de las presentaciones. Muchas gracias.